Preview. Bueno, muy bien, ahí vamos a seguir contando historia a través de Miguel García, este repaso por todo lo que ha vivido, por todo lo que, bueno, él se esmera en contarnos y en mostrarnos a los colonenses. Ya era diputado provincial y por supuesto tuvo intensa labor en la legislatura provincial, una tarea muy difícil, muy ardua, pero a la vez muy desafiante, que atrapa evidentemente a la persona pública, al que siente a la política. Así que vamos a compartir algún pasaje de esos momentos. Miguel, seguimos repasando historias, seguimos contando cuestiones, refrescando algunas otras. Sigue tu labor en la legislatura, como diputado provincial del radicalismo, y bueno, seguramente hay bastante más para contar. Sí, yo todavía no te había comentado, porque el tiempo no daba, para entrar en mi primer proyecto de ley. Es decir, el primer proyecto de ley de mi autoría contemplaba la creación de una licenciatura en Ciencias Políticas en el marco de la Universidad de La Plata. Yo tomo conocimiento porque charlo con gente amiga de La Plata, es decir, que me fui haciendo amigo ahí por el tratamiento cotidiano, y le pregunté, le digo, ¿acá se dicta alguna carrera específicamente política en La Plata? Me dicen, no, pero déjeme que yo lo voy a averiguar, me dice una persona de La Plata. Me averiguó y me dice, no hay ninguna, porque yo estaba pensando en el tema de una licenciatura en Ciencias Políticas, pero obviamente que si hubiese existido tenía que quedar en la nada, porque ya estaba. Sí, sí. Cuando me confirman que no, que efectivamente no, yo después voy al ámbito de la universidad, charlo mucho con el secretario académico, que era Puchut, y entonces le dije, mire, le digo, yo tengo interés en presentar un proyecto de ley que contemple la creación de una carrera eminentemente política, una licenciatura en Ciencias Políticas. Me dijo, qué bueno sería que esto, que lo otro. Bueno, elaboro el proyecto y yo me encargué personalmente en diputados primero, después ya en el Senado ni siquiera tuve necesidad de preocuparme porque tuvo un trámite muy rápido, es decir, lo despacharon muy rápido las comisiones de educación de diputados y después de senadores, tuvo la aprobación como corresponde, y se convirtió en ley. Mirá vos. Cuando se convierte en ley, pasa un tiempo determinado, no sé si 1 o 2 meses, y me llaman de la universidad, me convocan a una reunión. Voy a la reunión a la universidad, y ahí me encuentro nuevamente con Puchut, pero también ahí aparece Pablo Reca, que me parece que ya en esa época ya era decano de la Facultad de Derecho, el más joven de la historia. Y resulta que en esa reunión participa una persona que yo no conocía, que era del Ministerio de Educación de la Nación. Lo habían convocado para ponerlo en conocimiento del proyecto de ley que había sido aprobado y que contemplaba la creación de una licenciatura en Ciencias Políticas. Me estoy refiriendo al doctor Rubinstein. Nada que ver con el ministro de Salud de Macri. Tiene el mismo apellido, pero no tiene nada que ver. Bueno, lo primero que me preguntó Rubinstein, por qué yo había elaborado ese proyecto de ley, ¿no es cierto? Era secretario de Asuntos Institucionales del Ministerio de Educación de la Nación. Era el encargado, el nexo entre el Ministerio de Educación de la Nación y todas las universidades del país. Claro. Entonces, cuando toma conocimiento de esto y lo citan del ámbito de la Universidad de La Plata, me citan a mí como autor del proyecto. Entonces, cuando él me pregunta por qué yo había elaborado ese proyecto, le dije, mire, doctor, me parece mentira que un centro universitario tan importante como el de La Plata no se dicte una carrera específicamente política.
Le digo, creo que es una falencia que la tenemos que corregir, y en la medida en que se consolide la democracia va a ser muy útil y muy importante que haya gente bien formada en el aspecto político, claro, para que el día de mañana puedan desempeñar o no cargos públicos, pero por lo menos que tengan muy buena formación. Esto es fundamental. Entonces él me dice, bueno, dice, yo lo felicito, dice, porque la verdad que está bien encaminado, pero dice, en una primera instancia nosotros lo organizaríamos, crearíamos la carrera no como una licenciatura, sino como una maestría. Y permitiríamos que los que se inscriban en esta maestría, una maestría o un máster, es una carrera que la hacen los que ya son universitarios, que tienen otro título. Claro. Y él hablaba de humanidades. Gente, por ejemplo, que eran historiadores o filósofos, que tenían el título ya de filosofía o de historia, abogados, contadores, sociólogos. Claro. Yo cuando él me nombra, me dice todo esto, me di cuenta que obviamente él estaba dando un enfoque docente. Quería tener un alumno blandito, que ya venía preparado, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahí reconozco que le trabé la rueda y le dije, mire doctor, le digo, yo entiendo e interpreto perfectamente bien lo que usted me está diciendo, le digo, porque usted quiere tener un alumnado que venga medianamente preparado para encarar la maestría en ciencias políticas. Pero yo le hago una pregunta a usted, le digo, si un ingeniero químico, un arqueólogo, un geólogo, le digo, después que se recibieron en la carrera que hicieron, se les despierta la vocación política o quieren mejorar su formación política, ¿por qué vamos a ser tan restrictivos? ¿Por qué le vamos a cerrar las puertas a las posibilidades de estas personas que tienen intención de darse una buena formación universitaria en lo estrictamente político? Claro, medio quedó patinando. Claro, sí, es que fue rápido, de reflejo, me dijo, mire, yo lo único que puedo hacer es prometerle, dice, es que lo vamos a analizar el tema, pero la carrera se va a crear. Y después me enteré porque la gente de la universidad que siguió teniendo contacto conmigo, me dijeron, mira, lo convenciste, Rubinstein, dice, no va a ser limitativo. Así que van a tener posibilidad de ingresar gente de otras carreras que no tienen nada que ver con la política. Así que bueno, se creó la carrera. Y pues sabe que a mí me ocurrió un hecho que a mí me llenó de satisfacción, un episodio que pasó después, unos cuantos años después. Yo en los considerandos del proyecto de ley, digo en una parte que el hombre medio de nuestra sociedad posee algunas características que lo individualizan, como el individualismo, el sectarismo, el autoritarismo, que en nada contribuyen a desarrollar una cultura democrática. A esto, que era parte de los considerandos del proyecto de ley, que lo escribo yo, obviamente, después esta frase yo la convertí en una especie de muletilla. La seguí aplicando cuando los tiempos y cuando el tema daba pie, yo utilizaba esta frase de los considerandos. Y mirá lo que me pasó. En una oportunidad, yo vengo aquí a este mismo recinto, a un programa que ya no sale más al aire, como Somos, que lo hacían Figueira y Piracini. Sí. Pedí derecho a réplica porque hubo una persona que tuvo conceptos críticos hacia algo que yo había dicho en el Consejo Deliberante en su momento. Y yo, cuando ellos me dicen que sí, que no había ningún problema, el programa salía los jueves, vengo yo, expongo, y una de las cosas que digo es este concepto que yo lo tenía grabado de cuando el primer proyecto de ley. Claro. ¿Qué pasó? Al otro día, viernes, me golpean las manos en la casa de mis padres, ¿y quién aparece? Un ex y querido profesor mío del colegio secundario. No te puedo creer. Me estoy refiriendo a Wilmar Cuño. Wilmar Cuño.
Él fue profesor de merciología mío. Entonces me dice, Miguel Ángel, ¿puedo hablar con vos? Sí, le digo, Wilmar, ¿cómo no? ¿Quiere pasar? No, dice, mira, ando apurado porque le tengo que comprar unas cosas a mi señora para hacer la comida. Dice, pero te vengo a pedir permiso. Y yo digo, ¿de qué se tratará? Dice, vengo a pedirte, no me acuerdo si me dijo permiso o autorización tuya. Dice, porque yo anoche te vi en el programa de la televisión y hubo una frase que yo la quisiera incorporar, pero como es tuya, te vengo a pedir autorización. Muy bien. Entonces, cuando él me dice eso, le digo, bueno, con una condición. ¿Cuál? Me dice. Le digo, yo le voy a decir a qué frase se refiere usted. Le digo, usted se refiere a esta frase. Y se quedó sorprendido y dice, tal cual, me dice. Esa frase me gustó. Dice, yo la voy a repetir. Es más, dice, yo también voy a ir a la televisión porque Wilmar fue una persona que, además de haber entregado tierras en lo que hoy es el lago, Sí. eso hizo como el perro, se rascó para afuera, Sí, sí. esas las donó él a esas tierras, y además no solo que las donó, sino que anduvo plantando plantas. La verdad que lo apreciaba muchísimo a Wilmar y fue para mí un halago personal, que un profesor de los que yo más admiraba, justamente me venía a pedir autorización para hacer una frase de que, así que la verdad que y bueno, todo eso un logro. todo eso terminó muy bien, la carrera se creó y estamos hablando de la Universidad de La Plata. de La Plata, claro. Exactamente. Bueno, estamos hablando del primer año mío de trabajo, es decir, esto fue todo el 86, porque en el 85 juramos el 10 de diciembre, claro. Y ahí nomás se agotó, ¿no es cierto? Todo el año 86 fue un año de muchísimo trabajo, pero el tema más importante, Cristian, fue el tratamiento de la cesión de tierras de la provincia de Buenos Aires a la Nación, al solo efecto de erradicar la capital federal de la República. Es decir, era una de las propuestas importantísimas del gobierno nacional. Nosotros lo defendíamos tremendamente, habíamos tenido una reunión de todos los legisladores radicales del país, legisladores provinciales, no me acuerdo dónde era que nos habíamos reunido, si en Misiones o dónde, y se había aprobado por unanimidad el tema de que había que respaldar totalmente el tema de la cesión de tierra. Y nosotros éramos actores principales porque esta capital se iba a instalar en parte de la provincia de Buenos Aires, Carmen de Patagones, claro. Y en parte en Viedma, de Río Negro. Río Negro, exacto. Así que nosotros teníamos la responsabilidad de ceder las tierras de Carmen de Patagones para la instalación de la nueva capital. Esto se llevó a cabo entre el 15 y el 16 de octubre de 1986. Ajá. Así que fueron 2 días larguísimos de sesión y yo fui uno de los legisladores de mi bloque que expuso por el tema de la sesión. Es decir, sí, argumentando, digamos. Exactamente. Y acá yo me traje el diario de sesiones de aquellos tiempos, y para no hacer tan largo todo esto, voy a tratar de extractar algunos de los conceptos de mi exposición en la Cámara, cuando se trató justamente el tema de la cesión de tierra para la erección de la nueva capital. Exacto. En una parte digo, cuando dejábamos atrás la oscura noche de la última dictadura militar, los hombres de la democracia éramos plenamente conscientes de la tremenda crisis moral, social y económica que recibíamos como pesada herencia a resolver. También sabíamos que en otras latitudes del orbe que habitamos se venían y se vienen produciendo cambios vertiginosos que nos van dejando cada vez más rezagados, que nos llevan minuto a minuto a una situación de extrema marginalidad, pero toda esta situación de profunda crisis es la que nos sirvió y sirve de estímulo para superarla. Considero que los hombres que se forjan en la adversidad son los mejor preparados para superar la crisis, por profunda que ésta sea. Es así que este gobierno se planteó desde el primer minuto
si se iba a convertir en uno más que pasara a la historia sin pena ni gloria como un simple administrador de la crisis, o si por el contrario iba a trabajar con todas sus energías para trazar a partir del 10 de diciembre de 1983 una raya que nos indicara hasta aquí llegó la Argentina de los tumbos, hasta aquí la Argentina del atraso, hasta aquí la Argentina de los desencuentros, y así comenzamos a dar los primeros pasos, a echar las bases de los cambios profundos que la sociedad toda estaba reclamando. Por ahí en otra parte, en otro párrafo digo, de aquí en más trasladaremos el centro geopolítico al sur, quebrando definitivamente ese eje centralizador, absorbente y distorsionante que pasa por la actual capital federal y que tanto daño le ha producido al país todo, negándole la posibilidad de un desarrollo más armónico y equitativo. Por fin los legisladores de esta provincia, con nuestro voto favorable al presente proyecto de ley, haremos caso a aquellas expresiones clarividentes de don Leandro Alem, cuando hace más de 100 años decía: para el régimen centralista unitario de la capital en Buenos Aires es necesaria, es indispensable, tiene que ser uno de los resortes principales del sistema, y para la tendencia opuesta, que era la que defendía Leandro, para el principio democrático y el régimen federal en que aquel se desarrollará, la capital, ese centro poderoso, entraña gravísimos peligros y puede comprometer seriamente el porvenir de la República constituida en esta forma por este sistema. Obviamente, Leandro Alem se opuso a la instalación de la capital donde hoy está funcionando. Y él decía, entre otras cosas, además de esto que yo repetía acá en mi exposición, que lo que se iba a lograr con instalar la capital donde, y fíjate si tenía razón Leandro Alem cuando decía eso, sí, que se iba a lograr un cuerpo escuálido de toda la República y macrocefálico. Una gran cabeza en la capital, una gran concentración y un cuerpo escuálido, pobre, raquítico. Sí. Tenía razón. Ni más ni menos. Los argentinos, digo a continuación, deberemos vencer nuestras propias barreras mentales y comprender que de aquí en más no vamos a repetir un nuevo proceso centralizador, sino que por el contrario nos lanzaremos a recorrer un camino apasionante, cual será el de marchar hacia esa región tan importante de más de 1 millón de kilómetros cuadrados que es la Patagonia, que nos espera con los brazos abiertos como un desafío permanente. La pesca, los minerales, el petróleo, el gas, el turismo, entre otras, son elementos que deberemos desarrollar definitivamente, y una presencia más efectiva y cercana a nuestras Malvinas y a la Antártida. Una integración más sólida con nuestro hermano pueblo chileno, permitiéndonos mutuamente la posibilidad de otorgarnos puertos francos a ambos océanos a fin de volcar nuestros productos acortando distancias y logrando nuevos mercados. Esos eran conceptos de mi exposición cuando se trató la cesión de tierras para la instalación de la nueva capital. Exacto. Argumentos sólidos, contundentes, que incluso con el paso de los años, el paso del tiempo, han demostrado de que tan equivocado no se estaba en aquel momento. Claro, pero también ¿sabes qué pasa, Cristian? Que yo lo tuve claro a eso desde el momento en que luchamos por todo esto. Son a veces utopías que uno trata de que se conviertan en realidad y se materialicen, pero yo también comprendo al hombre común que tiene otros problemas que le impone la propia coyuntura, y entonces dice, ¿por qué no se dejarán de joder esto con estos proyectos y nos resuelven estos otros problemas? Exacto. Si vos lo querés traer a Colón, sí. Yo me acuerdo cómo criticaban cuando casi avanzó sobre la construcción del polo cultural, y yo están equivocados, esa es una excelente medida, es decir, me parece muy bueno todo esto, pero este tema del traslado de la capital, yo creo que lamentablemente faltó que se hiciera carne en la gente. Es decir, y después, ¿qué pasó? Es decir, se fueron sucediendo otros problemas y fundamentalmente la economía que se fue desmadrando,
y lamentablemente fue un proyecto que nunca se concretó. Pero yo espero que algún día algún político, sea o no sea del radicalismo, reflote este proyecto y lo materialice, porque va a ser muy, pero muy, muy saludable para el desarrollo de la República Argentina y mucho más de la Patagonia. No nos olvidemos, Cristian, que el mundo se va poblando día a día, sí, y que la gente va a empezar a mirar esos lugares que están despoblados y donde hay tanta riqueza como en la Patagonia. Entonces nosotros no podemos dar el lujo de seguir de esta manera. Amontonando gente en un lugar y despoblando el otro. Exactamente. Claro, claro. Y esto era una parte de lo que yo considero el rol de estadista de Alfonsín. Yo siempre, si hay una cosa que admiré de Alfonsín, es su mirada larga, su mirada profunda, además de ser una muy buena persona. Pero cuando yo hablo de un estadista, yo tengo argumentos para pensar como pienso. Claro. La gente tal vez no sepa, pero históricamente nuestras Fuerzas Armadas tenían dos hipótesis de conflicto. Una era con Chile y la otra era con Brasil. Esto era histórico. Siempre las Fuerzas Armadas, sus hipótesis de conflicto, las manejaban de esa manera. ¿No es cierto? Y vos fijate, Alfonsín, cómo terminó con todo esto. Con Chile arregló el problema del Bigle. Y no solo que lo arregló, lo resolvió, sino que además Alfonsín no le tenía miedo a la opinión de la gente. Hubo una etapa previa de docencia donde fundamentalmente este hombre brillante que tuvo como canciller, me estoy refiriendo a Dante Caputo, salió a los medios a explicar de qué se trataba el acuerdo por el canal de Bigle con nuestros hermanos chilenos, y que era uno de los puntos de conflicto. Hay que recordar, Cristian, las personas mayores se acordarán de todo esto, pero los jóvenes tal vez no, que en uno de los gobiernos militares estuvimos a punto de ir a la guerra con Chile. Es más, mataron a 1 o 2 chilenos en la cordillera. Estuvimos ahí al borde de entrar en guerra con ellos. Entonces, el canciller Caputo y del otro lado el senador nacional Vicente Leonides Saadi, él defendía la otra postura, la del no acuerdo por el canal de Bigle. Entonces, ¿qué pasó? Se llegó al desenlace final, que era la consulta popular, por sí o por no. Exacto. Sí la paz y el acuerdo por el Bigle con Chile o no. Y ganó, pero en una forma aplastante el sí. Con lo cual se abrió la posibilidad de que Alfonsín, como presidente de la Nación, cerrara ese punto de conflicto que teníamos permanentemente con los chilenos. Y después había que resolver el otro problema, la otra hipótesis de conflicto con los brasileros. Y ahí también él avanza con el presidente de Uruguay, el paraguayo y el brasilero, avanzan hacia la construcción del Mercosur. Claro. Que era un acuerdo cultural y económico. Realmente, bueno, ahí también se desactivó otro posible conflicto que podíamos llegar a tener. Y esto no es ninguna novela, ¿eh? Yo he leído, había una época que yo me dedicaba mucho a leer relaciones exteriores, sumamente importante, y los brasileros son por naturaleza imperialistas. Es decir, ellos en una época en lo que fue la teoría de trasvaso, planteaban la posibilidad, entre otras cosas, por el problema que les ocasionaba el bochorno del clima. Ellos no descartaban la posibilidad de invadir lo que denominaban la Bacalandia. La Bacalandia era toda Mesopotamia, la provincia de Buenos Aires, no se quedaban con cualquier cosita, ¿no? No, claro. Ellos, en esta teoría de trasvaso, planteaban la posibilidad cierta de invadir esta región. Por eso la defensa de las Fuerzas Armadas. Exactamente, un poco por eso también estaba el tema de las hipótesis de conflicto. Claro. Después también estuvo el tema de la reforma de la Constitución, se creó una comisión de elaboración de la reforma de la Constitución, creo que hay 5 tomos, si mal no recuerdo, que sintetizan todo esto, donde participaron
En la Argentina hubo constitucionalistas muy prestigiosos, pero hubo gente que no tenía nada que ver con el constitucionalismo, con la tecnicidad de una reforma, como por ejemplo el doctor Favaloro. Claro. Favaloro intervino en esta comisión, él también la integró y hubo gente muy ilustrada, muy capaz, y además vinieron constitucionalistas fundamentalmente de España, de Italia, no sé si no vino alguno de Francia también. Y eso también fue, lo que pasa es que ahí la figura de la reforma quería terminar con, como lo definía Alfonsín claramente, con esa característica cesarista del presidente, que la figura del presidente concentra todo el poder, y él consideraba que eso no era bueno, que había que tratar de avanzar sobre figuras institucionales de índole parlamentario, que hubiera un primer ministro que emergiera del Parlamento, y que si había alguna crisis de cualquier índole, que no se corriera el riesgo de derrocar al gobierno por la fuerza, sino que caía el primer ministro, pero el andamiaje institucional seguía en pie, se volvía a elegir un nuevo primer ministro, que es lo que hacen en algunos países de Europa, claro. ¿No es cierto? Bueno, lamentablemente eso quedó en el olvido, es decir, no quedó en el olvido, después se dio el Pacto de Olivos, bueno, pero con otras connotaciones. De todas maneras, parte de este trabajo se introduce en la reforma del 94 de la Constitución. Claro, claro. Después también está el tema del Congreso Pedagógico Nacional. Después de aquello que yo relaté con claridad, es decir, creo haberlo hecho con claridad, el trabajo tremendo que hizo don Arturo Illia, del 25% del presupuesto de educación, etcétera, 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 1 millón de argentinos que salieron de la ignorancia extrema y aprendieron a leer y escribir. Hubo una continuidad y un relato en la gestión de Alfonsín, y acá vos observás cómo él no le tenía miedo a la opinión de la gente, porque así como hizo con el tema del Bigle, también bajó la consulta popular en el Congreso Pedagógico Nacional, claro, donde le dio la posibilidad a todo el mundo, acá a todo argentino, a que decidiera qué tipo de educación quería recibir. Es más, se hicieron en cada pueblo, hasta en los pueblos más chiquitos, una asamblea, que era la parte final del desarrollo del Congreso Pedagógico, donde cada uno de los interesados podía exponer cuál creía que era la forma más útil y más importante de la educación en nuestro país. Lamentablemente, esto terminó siendo una especie de puja entre educación privada y educación estatal. En realidad las posibilidades que daba el Congreso Pedagógico iban mucho más allá, eran mucho más profundas. Pero con esto te quiero decir que había un interés de Alfonsín de hacer participar a la gente en temas muy importantes. Está bien, está perfecto, está perfecto. Miguel, hacemos otro cortecito. ¿Cómo no? Veo que das vuelta a la página y seguramente la historia se sigue construyendo, se sigue recordando, y por supuesto la vamos a seguir narrando acá en el canal. Te voy agradeciendo por ahora y hasta la próxima. Cómo no, hasta la próxima, Cristian. Preview.